Bueno, ¿qué está pasando en Europa, en toda Europa, con el rebrote de COVID-19? Recién hablábamos, Paula, y estábamos haciendo mención a la preocupación en Alemania. Angela Merkel lo expresó directamente. Es dramática la situación. Sí, exactamente. Que está Gabriel Michi, que nos va a traer todos los detalles. Gaby, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, hay mucha preocupación en toda Europa, pero particularmente en Alemania con estas palabras de Angela Merkel que la ha explicitado, diciendo estamos atravesando una situación dramática, una situación extrema que amerita medidas de emergencia. Dentro de estas medidas de emergencia, por ejemplo, en Alemania, desde el lunes que pasó, los no vacunados no pueden ingresar ni a bares, ni a restaurantes, ni a lugares públicos de esparcimiento, ¿no? Los no vacunados. Esto es un poco lo que ha empezado a hacer Austria. Austria directamente a los que no están vacunados no les permiten salir de su casa. ¿Te puedo preguntar, Sí. dentro del grupo de los no vacunados, cómo los clasificamos? ¿Los que tienen temor a vacunarse o los antivacuna? Mira, vos sabés que es muy raro porque Alemania tiene una tradición importante de vacunación en distintas épocas. Y lo que llama la atención es que hoy Alemania ha logrado vacunar con una dosis alrededor del 71% de sus habitantes y con 2 dosis apenas el 67%. ¿Y por qué digo apenas? Porque Alemania fue a la vanguardia en general de las medidas y de hecho cuando empezó a vacunar fue de los países que más rápidamente vacunó dentro de la Unión Europea y del mundo. Lo cierto es que después se estancó la vacunación y hay mucho movimiento antivacuna, particularmente se mezclan, por ejemplo, movimientos neonazis que están en contra de las medidas restrictivas y a su vez de la vacunación. Se han dado una conjunción de hechos y particularmente el tema de que se da la combinación letal entre una vacunación que está estancada por un lado y la aparición virulenta de la cepa delta, Claro. ¿no? Estas dos combinaciones han hecho que en Alemania hoy estemos hablando de entre 50.000 y 60.000 casos de contagios diarios, un número Impresionante. que no habían tenido en ningún momento de la pandemia, ni siquiera antes de las vacunas, y donde están muriendo alrededor de entre 200 y 300 personas por día. Un número muy elevado. Pensemos, por ejemplo, en 50 regiones de Alemania hay en estos momentos saturación en las camas de cuidados intensivos, a tal punto que en algunas localidades fronterizas han tenido que derivar pacientes a países vecinos. Lo que pasa en Europa podría replicarse en Argentina, repetirse o no, porque la gran mayoría de los argentinos, un alto porcentaje, ya estamos vacunados. Exacto. ¿Puede ser que no pase esto, lo que pasa en Europa? Puede ser que no pase, va a ser muy importante las dosis de refuerzo, ¿no? Las terceras dosis. Pensemos en esto, hoy Argentina está en una mejor situación de vacunación, por lo menos con primera dosis, que Alemania. Esto es un dato para tener en cuenta. Y esto está pasando, decíamos, en Alemania, pero está pasando en Europa en general. En Europa aumentó la última semana un 5% la cantidad de muertos por COVID-19, ¿no? Cuando en el resto del mundo o está estancada o está bajando, incluso en América Latina. Mirá, claro. Pero esto es un dato distintivo, empezó muy fuerte en el Reino Unido, ahora está en Alemania, en Austria, en Bélgica. Vos sabés que hace minutos nada más lo que ha sido República Checa ha decidido avanzar en el tema, digamos, de las restricciones y Eslovaquia particularmente ha decidido un confinamiento obligatorio para las personas no vacunadas. Esto es lo que están buscando. En algunos países de Europa se está estudiando la posibilidad de aquellos no vacunados que terminan internados por COVID-19 aún en instituciones públicas se les cobre. Claro. Por justamente no tomar conciencia y generar un riesgo de contagio para el resto de la sociedad que sí se vacunó, ¿no?